Los cuellos largos. Mi padre me contaba. Sé que no me creerás lo que me sucedió esa vez, porque a muchos de los que les cuento esto me miran con mirada de escepticismo, pero recuerdo claramente aquel día con temor, porque ahora sé que existen seres oscuros que habitan en ciertos lugares. Yemi es un pueblo muy pequeño al lado del valle que ha sufrido diferentes inundaciones. Es por ello que el lugar, a pesar de tener vista al valle, es un terreno árido por la cantidad de piedras que dejan los desbordes fluviales, y hace que el cultivar sea una moneda al aire por el riesgo que tu cosecha sea arrasada por un alud en cualquier momento. Entre el pueblo y el valle cruza un canal de regadío pequeño que es indispensable para el sostenimiento de la vida humana en este lugar. Extrañamente, a pesar de que toda esta zona es muy fértil y hermosa por el cruce del canal de agua, ninguno de los dueños de estos cultivos vive allí. Ni hay haciendas, ni siquiera una pequeña cabaña. Todos viven en el pueblo de Yemi, extrañamente ubicado a 20 minutos a pie de ese lugar. Un día, trabajando con mi ya fallecido abuelo en la chacra de frijoles, le pregunté, con una voz llena de seguridad, esa seguridad que transmite todo joven cuando cree haber encontrado alguna solución ingeniosa a algo. Abuelo, ¿por qué mejor no levantas tu casa acá, para no estar yendo y viniendo todos los días? Ya que ir y venir a pie es cansado. Además, podríamos aprovechar mejor la chacra y ver si podemos sembrar algo diferente. Miré de reojo a mi abuelo. Tenía las arrugas bien marcadas por la edad. Se le dibujaba un rostro de persona molesta, anticuado, el clásico cascarrabia, que no acepta consejos de personas más jóvenes. Así era mi abuelo. Giró a mirarme a los ojos mientras sostenía una pala y un saco viejo de yute, donde guardaba la alfalfa. De su boca salieron las siguientes palabras. ¿Qué dices? A lo que volví sobre mis palabras y le dije que por qué no teníamos la casa en la chacra, para no estar haciendo muchas horas de caminata todos los días. Solo silencio. Pasaron incómodos segundos. Solo escuchaba la brisa del viento que golpeaba mi oreja derecha. Pensé que no me había escuchado o que simplemente me ignoraba para molestarme. Cuando me disponía a repetir la pregunta, mi abuelo dijo, eso mismo le dije yo a mi ya finado padre cuando estaba vivo, y me contó que algunas personas que antiguamente cultivaban estas tierras desaparecieron y los que intentaron vivir en el valle abandonaron todo. Pero desde que todas esas cosas sucedieron, ya nadie se queda a altas horas de la noche por acá. Mi abuelo dijo que nunca llegaron a encontrar a los desaparecidos. Siempre se habló de apariciones por las noches. Contaba mi abuelo que por aquella época se contaban historias de raptos a personas para enterrarlas vivas en grandes construcciones como puentes, con la creencia de que estaría que el puente dure por muchos años. En pocas palabras eran sacrificios humanos. ¿Obras de Pistacos quizá? Pistacos dice que eran secuestradores de personas que vendían órganos humanos y otras partes más del cuerpo. Un ligero miedo fue creciendo dentro de mí. No dejé de pensar en ello en todo lo que restó del día. Al terminar la faena del día caminamos fuera del valle. Yo me encontraba mirando cada esquina, cada lugar oscuro, imaginándome de dónde podrían salir esas personas que raptan hombres. La cabaña de mi abuelo se encontraba al lado opuesto del valle, que sería del otro extremo al pueblo. Algunos campesinos tienen sus cabañas de este lado, por la cercanía de sus chacras, pero estas son posadas muy rudimentarias que solo se usan para cortas estadías de sembrado. Mi abuelo falleció en el año de 1866, a la edad de 85 años. Muchas enseñanzas y muchas historias me contó, pero esta historia se trata de lo que yo viví aquel día. Algunos años pasaron y se me dio la oportunidad de hacerme cargo de la chacra, ahora herencia familiar. Ya con 23 años y toda esa energía y confianza que uno tiene a esa edad, fui manteniendo la chacra de frijoles sin complicaciones gracias a las enseñanzas de mi abuelo. Los temores de aquellos relatos se fueron desvaneciendo con el tiempo y solo pasó a ser una historia que contábamos los jóvenes para asustarnos entre nosotros mientras compartíamos unos tragos. Un día decidimos adelantar el cumpleaños de uno de mis amigos, porque coincidía con la fecha de los pagos por la cosecha de la temporada. Todos teníamos dinero para gastar y veníamos contando los días para embriagarnos y cortejar a las chicas del pueblo. Aquel sábado bebimos mucho. Yo me cuidé de no tomar tanto como mis amigos, ya que me encontraba entusiasmado en mi conversación con una muchacha que me gustaba. Las horas fueron pasando mientras iba oscureciendo el día, y el sonido de los pájaros fue cambiando por el sonido de insectos nocturnos. Ya me tengo que ir, le dije a mis amigos, en una voz fuerte para que me puedan escuchar en su conversación, mientras sonaba de fondo una radio a pilas que usábamos para estas ocasiones, a lo que todos me expresaron su negativa para que no me vaya, ofreciéndome uno de mis amigos su casa para pasar la noche. Acepté quedarme más por las ganas que tenía de seguir en compañía de la chica, hasta que luego de un tiempo la chica me dijo que ya tenía que irse. Yo la acompañé a una cuadra de su casa. Ella no quería que nos vieran sus padres,
Me despedí con un beso y regresé a paso apurado en toda la oscuridad, donde era guiado por la luz tenue de las casas iluminadas por lámparas de querosene o velas. Cuando llegué al campo deportivo donde nos reuníamos, de una mirada rápida me di cuenta que el amigo que me ofreció su casa ya no estaba. Cuando pregunté por él me dijeron que se fue con una chica y que seguro ya regresaba. Seguro se fue a dejar a la chica a su casa como yo, fue lo que pensé. Seguimos tomando en grupo y poco a poco se fueron yendo todos. A este punto ya era evidente que mi amigo ya se había ido y no regresaría. Nadie me ofreció su casa por el miedo a la reprimenda de sus padres por llegar alcoholizados. Finalmente me vi en la situación de regresar a casa, que era la casa de mi ya fallecido abuelo. Pues vamos, me dije a mí mismo, nadie ha desaparecido en muchos años. Además, no deja de ser una historia para asustar gente. Obviamente, tenía temor, a paso acelerado, más por el miedo que mi orgullo de joven se negaba a aceptar. Con linterna en mano fui avanzando rápidamente. La carretera tenía en el centro una grava muy molesta, donde se hundían las pisadas, y a los dos lados por donde pasaban las llantas de los vehículos era más firme. Por ahí es donde solíamos movilizarnos las personas. Las noches en el valle eran muy oscuras, al punto de que si apagaba mi linterna no podía ver mi mano así la colocara enfrente de mis ojos. Entonces me encontraba en la situación donde tenía una oscuridad total delante mío. Una elipse de luz en el suelo creada por mi linterna guiaba mis pasos. Cada cierto tramo podía ver luciérnagas que atravesaban la carretera. Cuando vas solo y con miedo, más que apreciar lo bonito que se ve una luz moverse en la oscuridad, me hacía sentir miedo. Y se me pasó por la cabeza la idea de que estas luciérnagas no eran más que espíritus de las personas desaparecidas que vagaban por el valle. Ya pasado un tiempo caminando y reconociendo algunos árboles, sabía que estaba a unos 10 o 15 minutos para salir del valle. Ansiaba salir de ahí, sentía un vacío en mi estómago, juro que podía escuchar el bombeo de mi corazón acelerado. Estaba llegando en la parte donde la carretera se cruza con un camino de no más de 2,5 metros de ancho. El temor fue creciendo dentro de mí, al no poder evitar pensar en que podrían ocultarse personas por todas las historias que conocía. Sabía que el camino que cruzaba era largo y nunca lo vi de noche. Me dije a mí mismo que pasaría sin mirar. El camino que cruzaba era largo y desaparecía a la vista. Todo tipo de pensamientos y sensaciones me llegaban. Ya mi linterna a pilas no tenía la intensidad inicial. Poco a poco me fui acercando. A unos 10 metros del cruce sentí que mi corazón se salía del pecho. Se me dificultaba respirar. Pensar en la oscuridad que se abría en ambos lados me agobiaba. 4 metros, 3 metros, 2 metros. No mires, me decía a mí mismo. Pero no pude evitar mirar de reojo a mi lado izquierdo. Cuando escuché ese sonido que me hizo sentir un escalofrío que recorrió desde la punta de mi cabeza a los pies, y sentí como cada cabello de mi cuerpo se erizaba. Era el sonido de algo siendo arrastrado en la tierra. Uno simplemente no puede ignorar que hay algo de ese lado. Casi al instante dirigí mi linterna donde vino aquel ruido. Nunca olvidaré lo que vi aquel día. Eran 2 personas de cuclillas. Estaban descalzos, su piel era opaca, los pies de barro hasta los tobillos, ropa muy vieja como de campesinos, como si fueran de una época más antigua. Estaba paralizado del miedo. Todo mi ser sentía que no eran personas normales, sentía que me quería desvanecer. Noté entre mi conmoción que ambos estaban como tocando o golpeando a una especie de animal que no pude distinguir. Tenía un pelaje negro y estaba muerto. Cuando uno de ellos giró, tenía el rostro sucio, su boca manchada de sangre, sus ojos brillaban por la luz de mi linterna, y ante mi estupor me percaté que su cuello se fue alargando hacia mí como un acordeón, mientras el resto de su cuerpo se mantuvo en su lugar. Soltaba un ruido como un quejido de una persona que no puede hablar. Giré y corrí rápidamente. Sentía como mis piernas flaqueaban, parecían que no tuviera músculos. Solo corría adelante, inundado de miedo. De mi boca salía una especie de gritos que se entremezclaban con llantos. La luz de mi linterna se balanceaba por todos lados por los movimientos descoordinados de mi mano. Corrí mucho. En un instante resbalé y caí, pero nunca solté mi linterna. Me levanté casi instantáneamente. No sé cuánto corrí. Sentía que mi cuerpo perdía su fuerza. Corrí y me volví a caer varias veces. Se me nublaba la vista. En algún momento, no sé cómo, sentía que me dormía. Perdí todas mis fuerzas. Sentía mi centro de gravedad alterado y todo se oscureció. Me había desmayado. Sonaba la radio, era un partido de fútbol. Abrí los ojos y me encontraba en cama. Giré lentamente mi cuerpo y me levanté. Sentía todo el cuerpo adolorido. Mi mente seguía con mucho miedo. Mis manos estaban temblorosas y llenas de heridas. Mis rodillas estaban raspadas de las veces que me caí. Salí de la casa y sentado afuera se encontraba mi tío con una radio a pilas en su mano, mientras miraba el valle. Era un día soleado.
Tío, volteó y me miró, y medio regañándome me dijo, tanto has tomado para llegar a ese punto de quedarte tirado en el camino. Te encontró Felipe. ¿Quién Felipe?, pregunté, aún atontado. Felipe era un lugareño que vivía a unos 15 minutos de la casa de mi abuelo. Te encontró tirado en el camino y te trajo. Me fue a buscar para que venga a verte. Has estado durmiendo hasta estas horas. Ya son como las 3 de la tarde. Metió la mano en el bolsillo y la estiró hacia mí para darme algo. También encontró tu navaja. Toma. No podía creer lo que me estaba dando. La navaja era de mi fallecido abuelo que nunca saqué de sus cajones. Nunca lo llevaba conmigo. Todo tipo de sensaciones. ¿El espíritu de mi abuelo evitó que esas cosas se me acercaran? ¿En realidad estas cosas de verdad suceden? Pasé del miedo al alivio. Del alivio a la incredulidad. Una lucha entre el bien y el mal. Casi una revelación bíblica. Le conté a mi tío lo que me ocurrió. Entre dudas y asombro escuchó todo lo sucedido y nos quedamos hablando toda la tarde de las desapariciones del pasado. Ese día comprendí lo mucho que desconocemos de este mundo.